Vayamos al siguiente tema. Nos metemos dentro de cualquier clase. Por cierto, va a haber una pregunta del examen en relación a los deportistas famosos que os representan. ¿De acuerdo? Tercero D, Teresa Morales, natación, Juegos Paralímpicos, atleta con discapacidad, ha conseguido gran cantidad de medallas en Juegos Paralímpicos. Tercero C, Eliud Kipchoge, último ganador de la maratón, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, consiguió rebajar en menos de 2 horas una maratón con la ayuda de otros atletas que le actuaban como liebre. Andrés Iniesta de fútbol, primero C, Carolina Marín badminton en primero D, Pau Gasol baloncesto, Roger Federer tenis para primero B. Por tanto, se os preguntará sobre el deportista famoso que os representa. Nos metemos en cualquier clase y nos vamos ahora al tema número 4. Aspectos generales, el calentamiento. Pinchamos el blog del profesor. Ya sabemos que la condición física es el estado de forma física en la que se encuentra una persona y se refleja en 4 cualidades físicas básicas: resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad. Nosotros nos estamos centrando en resistencia y en flexibilidad. El principal objetivo es mantener un buen estado de salud, y para tener un buen estado de salud es bueno trabajar la resistencia de tipo aeróbico, sobre todo como ya hemos explicado anteriormente, carreras continuas, bicicleta, etcétera. Trabajar la fuerza de tipo resistencia, es decir, que tenga una mayor duración a la hora de trabajar la contracción muscular, y trabajar también la flexibilidad. El calentamiento. El calentamiento lo que busca es aumentar la temperatura muscular. De esta forma evitamos lesiones. Un buen calentamiento ayuda a conseguir un buen rendimiento físico en el entrenamiento, ayuda a evitar lesiones y ayuda a conseguir una buena motivación a la hora de enfrentarnos al entrenamiento, al partido que nos encontremos. ¿Cómo se clasifica? Nos encontramos con un calentamiento general, en el que interviene la mayor parte de la musculatura. Es un calentamiento que es comodín para cualquier tipo de deporte. Cuando nosotros en la clase de educación física movemos los tobillos, las rodillas, movemos los hombros, trabajamos el tronco, los hombros, subimos rodillas atrás, etcétera. Son ejercicios de calentamiento comunes. Y por otro lado, el calentamiento específico. Son tipos de calentamiento que van acorde con un tipo de deporte concreto. Por ejemplo, para el baloncesto, para el balonmano, para el vóley y para el béisbol, nos podemos encontrar este tipo de ejercicios específicos. Para el fútbol sala, otro tipo de calentamiento. Para los deportes de lucha también. Para los deportes de raqueta, un calentamiento específico para ello. Para correr, para saltar, para atletismo, para la gimnasia. Cada deporte, como podéis comprobar en este cuadro, hay tipos de ejercicios específicos según el deporte que se vaya a realizar. Y por otro lado está el calentamiento preventivo, que se suele realizar antes o después de un entrenamiento. Que se haga un masaje por parte de un fisioterapeuta para entrar en calor, un baño de calor, o incluso una crema, una pomada para los músculos lesionados, para la articulación, etc. En este sentido, yo personalmente, que he jugado al fútbol de forma federada durante tantísimos años y aparte he practicado todo tipo de deportes, por desgracia tengo 2 operaciones de rodilla, ligamento anterior cruzado y 2 veces el menisco. En este sentido, cada vez que practico un deporte, suelo hacer un calentamiento general, suelo hacer ejercicios específicos según el deporte que vaya a hacer, ya sea de carrera, ya sea de pádel, ya sea de bicicleta, y siempre me echo una crema que es el Radiosalil, muy poquito de crema en los tobillos, en las rodillas, en los codos cuando juego al pádel, porque le aporta calor a esas articulaciones a la hora de evitar cualquier lesión.
En el examen van a caer 3 preguntas del tema del calentamiento. Las 3 preguntas serán las siguientes. Una de estas 2 opciones. Para evitar lesiones y preparar el ritmo cardíaco y respiratorio del cuerpo, todo deportista ha de empezar por ya lo sabemos, lo hemos explicado. O bien al revés, después de una clase de mucha intensidad, después de trabajar las articulaciones y músculos a máxima tensión, debemos de volver al estado normal evitando sobrecargas y lesiones. Por tanto, al final de una clase tenemos que realizar estiramientos. Al principio de la clase, calentamiento. Esta preguntita es muy sencillita. ¿Cuáles son de los siguientes beneficios que aporta el calentamiento no aconsejable para la salud? Como explicamos en su día, un calentamiento debería de estar entre 110 y 140 pulsaciones por minuto. Por tanto, un calentamiento de más de 140 pulsaciones por minuto, en este caso 170 pulsaciones, no es aconsejable. ¿Qué beneficios para el calentamiento no es aconsejable para la salud? Uno de los que hemos visto es la motivación. Por tanto, disminuir la capacidad de motivación e interés para el calentamiento, para el entrenamiento, eso no es adecuado para un calentamiento. Un calentamiento tiene que aumentar. Eres jugador de fútbol, tienes lesiones en las articulaciones, en mi caso como tobillos y rodillas, y lo primero que deberías de calentar para prevenir lesiones, ¿qué sería? Vamos a echarnos una pomadita, un calentamiento preventivo, aplicando una pomada. De estas formas podemos evitar estas lesiones. ¿En qué consiste el calentamiento preventivo de aplicar una pomada? Pues antes de empezar el calentamiento, para favorecer una mayor temperatura corporal. Esta era la característica más importante de echarnos la cremita al al principio del calentamiento, para conseguir una mayor temperatura corporal de tales articulaciones. Aquí os he presentado 6 preguntas, caerán 3, una de cada número. Listo este tema, sigamos adelante.